ya conocido Javier Ochoa os va a resumir o dar la actualización de las guías que se publicaron en octubre del 25 sobre la reanimación cardiopulmonar avanzada. Pues lo dicho, gracias por venir. En teoría aquí pega eso de, bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Riojana esta invitación a estar en este marco incomparable de inhóspita belleza y al moderador, el doctor Gerardo Palacios, que en fin, siempre es un placer y un lujo tenerle aquí cerca. En realidad no sabía si hacer mi sesión antisistema del RC y el ILCOR o dejarlo estar y hacer como hace todo el mundo. Que eran interesantes nuevas recomendaciones. Primero, no son nuevas. Segundo, son flojas en algunos sentidos y en otras inquietantes. Y dicha esta introducción al ataque. Dice la ciencia, entendiendo la ciencia como La Rioja, el diario de todos los riojanos, que nos informó hace unos cuantos años ya que los riojanos somos los más expuestos al padecer del corazón. Por eso es importante traer aquí esta sesión para dotarnos de todas las herramientas posibles para luchar contra la muerte repentina de origen cardíaco. Sabéis que hay unos magníficos documentos libres en castellano, en búlgaro, en inglés, en todo lo que queráis, sobre las recomendaciones a raíz de la conferencia ILCOR del 2025. Los más, a mi modo de ver, interesantes son el resumen ejecutivo, que es pues, para los que ya estamos de una edad y que ya no retenemos, y luego el mostrenco del soporte vital avanzado, que la verdad que es una gozada, pero tienes que ir con el fosforito desbrozando y a ver, ¿y de la desfibrilación qué? Venga, 25 folios de desfibrilación. Es muy recomendable. Hay también otros relativos a la reanimación infantil y a otras cuestiones, pero yo estos dos os lo prometo, que los tengo subrayados, que me los he leído y que son recomendables para irlos, no te aburras o te inviten a comer a casa de la suegra o lo que sea, los puedes ir subrayando a días, ¿no? Entonces, toda esta preparación me llevó a un estado casi de meditación. Y cuando, en el año 1986, cuando varios de vosotros no habíais nacido, otros ya habíais nacido, os estoy viendo, pues tuve mi primer encuentro con el maligno, la fibrilación ventricular. Era yo un joven R1, tenía hasta pelo, y teníamos en el viejo hospital un cuarto donde entraban dos camas con una medio mampara que llamaban la reanimación. Incluso antes de lo que tú conociste, era el primer zulo de urgencias del hospital San Millán y allí teníamos tal. Encontré una foto en internet del desfibrilador que teníamos entonces, que era eso que hay ahí. Que cada vez que se subía la energía para dar una descarga se oía un como si aquello fuera a reventar, os lo juro. Se oían los 360 julios uno a uno, subiendo y preparándose en el condensador para que pulsáramos el botón. Bueno, pues esto que no lo ha hecho la inteligencia artificial, sino que yo guardo papeles que no os podéis imaginar cómo está el salón de mi casa, los dos trasteros, tal. Bueno, pues esto que como veis es una FV por un fenómeno R sobre T en un cristiano que parece que tiene una clara elevación del ST, o sea, a lo mejor era un parroquiano con un infarto tal y de pronto, chum, fibrilación primaria. Pues es lo que yo vi en el año 86. Y allá, pues había una enfermera muy maja, la Domi, y un residente mayor que intentó escaquearse el cabrón al principio. Chaval, ella te dice, ¿no? Y le dan a este botón. Y, os lo creáis o no, le entró la descarga, el fulano se despertó y era como en Apocalipsis Now, ¿no? Cuando tomaban la colina, olía a victoria. Había una máquina, y yo lo había usado, que le devolvió la vida a un pobre hombre de los riojanos, los más expuestos a padecer del corazón. Con lo cual, mi trayectoria profesional siempre ha ido ligada a las movidas de este pelo. Un poco después, un sabio me ilustró en la figura de este hombre, como decía Chiquito La Calzada, este pedazo de médico, que era un anestesista de Pittsburgh, casualmente. A ver, ¿hay alguno aquí que no vea The Pitt, la serie de Pitt? Para que se vaya yendo ahora, porque entonces ya no, aquí sobra. El doctor Safra era un anestesista que en lugar de operar anginas en la privada en aquella época, pues se puso a rascarse la mollera
a ver cómo podía ayudar a los clientes que sufrían paros cardíacos repentinos, que en el ámbito de la anestesia de los años 50 eran muchos, por los fármacos, etcétera, ¿no? Bueno, allá que le dio a la mollera, hizo algunos experimentos que ahora estarían en el talego, y he visto fotos de los alumnos de su clase, voluntariamente habían firmado un papel, ya les cogían unos catéteres, les ponían boticas, incluyendo succinilcolina, les hacían el boca a boca y veían que sí que eso expandía el tórax, no sé qué, y ahí empezaron a llamar a otro, tú, Zol, ¿eres Zol? Sí, ¿por qué no te traes esa cosa que tienes allá en la trastera y los incipientes desfibriladores? Y el tío estuvo en el 56 o 57 hasta el 60 trapicheando con lo que luego iba a ser la organización de una asistencial de la RCP. También, bueno, se le atribuye a él directamente el rollito de las compresiones torácicas, ¿no? Al menos sí que hay que inequívocamente reconocerle su gran capacidad docente, porque se curró el tío un sistema con las letras, Airway, Breathing, Circulation, Drugs, tal, no sé qué, para que los que éramos más corticos tuviéramos un elemento de racionalizar, recordar y aplicar todos esos conocimientos a la hora de atender a la víctima de un paro cardíaco repentino. Pues que teníamos que atender a dejar permeables las vías aéreas, a sustituir la ventilación, como hacían aquí con el boca a boca, a dar compresiones torácicas, usar epinefrina, o sea, adrenalina, a basarnos en el trazado electrocardiográfico de cómo estaba en aquel momento el cristiano inconsciente aquel. En caso de que fuera una FV, le daban una descarga de desfibrilación. Fijaros, no sé si se ven las energías que gastaban, de 440 a 880 vatios, o sea, los dejaban fritos, pero total, o sea, salían de allá todos requemados. Bueno, esto a mí me parece que esto sí que es un genio, joder, y un premio Nobel del copón. Una persona que es capaz de nada dar esto y que luego nos ha servido durante 30 años, por lo menos, sin tocar, no había otra alternativa. Luego, tiene además, dos valores añadidos. Uno, enseñó aquí a estos morenos a hacer esas maniobras. Los metió en unas fregonetas, dando vueltas por Pittsburgh, y de algún modo posibilitó el arranque de unidades de soporte vital fuera del edificio del hospital. Y este es el homo antecesor de lo que es el sistema medicalizado de emergencias, que lo hacían con unos tíos que además, según luego leímos, eran los delincuentes que estaban al lado del hospital, ¿sabes? Moreno y tal. Le dio ahí una formación, una chaquetilla blanca, los montó en una furgoneta a dar masaje y tal y cual. Y encima, fijaros qué admiración creaban entre las damas de la sociedad de aquella época de Pittsburgh. Bien. Y la otra es que él y otros amigos repeinados así como este enseñaron a los estudiantes de medicina y enfermería esas técnicas, o sea, que vieron que además había que entrenar. Bueno, es que yo soy de Peter Safar, ¿para qué nos vamos a engañar? Y para mí es mi puto ídolo desde siempre, una cabeza que es capaz de hacer desde los descubrimientos de la fisiología, de que con el aire expirado puedes sostener tu PO2 por encima de 45 durante un tiempo, que se le ocurra a todo, que lo enseña y que implica al escalón de la calle, pues es que, no sé, ¿qué hago aquí? Estoy perdiendo pasta, tenía que haber estado allí, joder. Bueno, y entonces para el wokismo cambió ese paradigma que ya os digo que estuvo casi 40 años siendo el núcleo de la enseñanza, de la aplicación clínica de la RCP, cambió. Entonces llegaron unos tíos de Bélgica por ahí y dijeron, Ancho, con los americanos, nosotros los europeos también somos unos genios, ¿no? Y tal. Entonces pues, instituyeron el Consejo Europeo de Resucitación. Ahí había que sí, como los chistes de cuando yo era niño, un búlgaro, un español, un inglés, un alemán, tal, y entonces empezaron a crear ciencia propia, un gran prurito por no hacer nada de lo que decía la AJA, ¿no? Y si la AJA decía 32, esto decían 15,4. Y así estuvieron al principio unos años, hasta que descubrieron que era mejor llevarnos todos bien y hacer una conferencia para generar el conocimiento, ILCOR, y luego cada cual que hiciera sus recomendaciones. Al otro lado del Atlántico, en Europa,
Y luego llegaron también los de Australia y Nueva Zelanda que también dijeron, joder, nosotros también queremos tener el Euroasian Resuscitation Council, ¿no? Bien, y todo fue bien y a mejor y hasta hoy. Y dentro de este wokismo, pues el paradigma de cómo cambió aquello no era A, B, C, D, E, F, es una cosa simple. No, no. Nosotros sí que somos sabios y lo que nos hemos inventado es que hay una cadena que nos une a la vida, cuya fortaleza es la del menor de los eslabones, bla, 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 bla. Se genera un nuevo paradigma asistencial y de formación. Pero como todo en la vida, lo que hace ahí es él. Es mi hijo el pequeño. Como todo en la vida, tiene sus cosas positivas y otras menos positivas. ¿Vale? Entonces, conocéis de sobra la cadena de supervivencia, está muy bien pensado. Hay un objetivo que es prevenir la parada cardíaca, reconocer y pedir ayuda precozmente, bla, bla, bli, bli, jaja, jiji. Y este es el nuevo paradigma en el que damos unos 15 años aproximadamente, 15, 20 años. Y que tiene su fortaleza, que para qué nos vamos a engañar, es grande también, viene de un desarrollo tecnológico de la ingeniería. No es que se les ocurriera a unos tíos debajo una palmera que estaban hincándose unos cubatas, sino que, o es un porrito, como dice el aguas, ¿no? No, sino de un hallazgo, de un desarrollo tecnológico. Van unos tíos y generan una máquina, el desfibrilador automatizado, que le llamamos DESA, para quitar el temor a que el humano no hace nada, una máquina maligna salva ella sola la vida, no. Entonces hubo una gran presión desde filósofos hasta grupos de todo tipo estadounidenses para que hubiera un factor humano, un dedo por lo menos de un humano le tiene que dar al botón. A ver si vas la máquina a salvar las vidas ahí que le apetezcan a ella, ¿no? No, no. Que avise y que al final un tío ponga el dedo y dé una descarga. Vale, pues de acuerdo. Y este trasto cambia el paradigma, lo valida y todos están amigos. Todavía alguno de vosotros aún no había nacido, al 2000, y ya se descubre en un número, abre uno la revista, está uno en su casa leyendo el New England después de comer, y hay dos artículos seguidos en el mismo número, el primero de un tal Valenzuela et al, y el otro de Paje, que no es el presidente este de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Dónde es este? No, es otro Paje. Bien. Y los dos son escalofriantes. Yo he vivido, vosotros no, que sois más jóvenes, eso de, ¿pero quién puede desfibrilar? ¿Pero una enfermera puede desfibrilar? ¿Está autorizada? ¿No debería ser siempre un intensivista? ¿Y este, que es de cabecera, este puede desfibrilar? Eso yo lo he vivido, como real, ¿eh? No es una broma. Vale, entonces estos fulanos nos dan paz, un sopapo, porque revelan dos estudios que se han celebrado en el año anterior, uno en casinos norteamericanos, de los barcos casinos estos del Mississippi, que luego un día en Netflix, yo es que veo mucho Netflix. Entonces descubrí que es que como la ley federal dice que eso es un barco que está en el Mississippi, eso no es del estado de no sé dónde, ¿no? Entonces no puede entrar la poli. Bueno, en fin, que es la típica trampa para que las organizaciones con ánimo de lucro que proceden de la antigua Italia y eso, pues tengan allá parte de su dinero blanqueándolo en los casinos del río. Missouri, el Mississippi, no sé cuál es el otro. Bueno, entonces allá unos tíos de la AJA van a hablar con don Salvatore y los dueños de los casinos y les dicen, oiga, ¿se han dado cuenta de la cantidad de gente que se muere en el casino? De repente dice, sí, a uno cae eso, que se han arruinado y tal. Y le proponen un plan innovador en el que, bueno, pues nosotros vamos a enseñarles a ustedes, a su personal, unas técnicas y le vamos a dejar unas máquinas para ya verá cómo se mueren menos en el casino y queda usted mejor. Cuando luego el domingo en la parroquia el reverendo Morrison dirá que se han muerto ellos, pero usted ha hecho todo lo posible porque no se le mueran en el casino. Vale. Y fíjense vuesas mercedes cómo. En el primero recoge la experiencia en la que tratan a una serie de pacientes, en este caso algo más de 100, que tuvieron una FV, se desplomaron en medio del casino. El casino es un sitio lleno de cámaras, con mucho personal, entonces rápidamente alertaban a los tíos estos de pinganillos que miden lo mismo de alto, de ancho, así, tienen una cosa en la oreja, llegaban allá, eran los de seguridad, ¿eh? Se bajaban al lado del tío, señor, señor, nada, le conectaban la máquina
y cuando el aparato recomendaba dar una descarga, pulsaban. Bueno, pues allá resultó que los que recibían la descarga en menos de 3 minutos sobrevivió y se fue a su casa el 75%. Y en el global de la serie, todos los desfibrilados, la mitad, se fue de alta y sin daños cerebrales. Nunca la medicina había conseguido este resultado en ninguna UBI, en ninguna quirófano de cirugía cardíaca, ni siquiera en medicina interna. Tenían esta serie, ¿vale? Y en el mismo número, la siguiente, viene el primo de Paje y le presenta otra serie. Esta todavía era casi más rocambolesca. A bordo de una compañía aérea estadounidense de vuelos interiores, pues hacen algo parecido. Esta vez, en vez de con los morlacos así grandes de pistola, lo hacen con las auxiliares de vuelo. Les enseñan a las chavalas la identificación del paro, a operar con los DESA y presentan 13 cristianos, que no parecen muchos, que se murieron en un avión. Un avión es una cosa para aquellos niños, un avión es una cosa que hay volando en el cielo. ¿Vale? Hijos, bien. Entonces, imaginaros la situación. Estás a no sé cuántos mil pies de altura, un cacho se muere, ¿va? Lo cogen. Pues de esos, el 40% de los que tuvieron una FV se identificó y les dio una descarga, se fueron a su casa sin daños cerebrales. Que ya no es solo darles la descarga, es avisar al piloto, comandante, hay un pasajero herido. Y entonces mi comandante habla con la torre de San Diego y dice que hace una maniobra, que esos son minutos interminables del trasto. Yendo allá, aterrizando, tal, llegan ahí los de la furgoneta, lo cogen, lo llevan al hospital de Ocalele, o no sé cómo se llama aquel, y de esos se van a su casa, amigos, tal. Que levanten la mano todos los que crean que esto lo hemos conseguido alguna vez los médicos, pocas veces, y siempre imitando a esto. Es decir, acortando el tiempo de reacción entre que se produce el colapso o la pérdida del flujo cardíaco espontáneo o se inicia una reanimación por testigos, tal, porque los tiempos, por muy buenos que sean y por muy buenos que seamos nosotros, no podemos competir con esto. Con que, aunque sean unos frikis, unos woke, hayan hecho algunas de pegarles 2 tiros, digo los del RC y la AJA y tal y cual, y no sean como mi Peter Safar, pues hemos de reconocer que algo tiene de bueno el nuevo paradigma de la cadena de la supervivencia y de centrarnos en la desfibrilación. Ahí abajo hemos puesto los datos de todos los países que participan en el IRCOR, de cuál es su supervivencia, cuál es la supervivencia en China, que no sé si es porque el desfibrilador será de Chongqing o qué, pero es un poco menor al IRCOR, me extraña. ¿Tú quién quieres que te desfibrile? ¿Un alemán o un chino? Y luego está España, asombro del mundo. Esto debe ser por el Servicio de Emergencias Médicas de La Rioja. Porque dicen que tenemos una supervivencia del 27%. No sé quién ha hecho este registro. Vamos a ver. Basilio, joder, seriedad. Bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía. Aún así, fijaros lo lejos que estábamos del 53, ¿no? Eran los morenos de los casinos. Bueno, todo este rollo para decir que vale, ya me han convencido. Ya sé que soy el abuelo Cebolleta, que estas modernidades tal, que el grande era Peter Safar, pero vale, a lo mejor el desfibrilador es algo muy importante en esta enfermedad. Y entonces, pues sigamos lo que dicen estos chavales, por lo menos esta tarde hace un rato, para ver qué dicen. Pues dicen que ante una persona inconsciente tienes que llamar al teléfono de emergencias con las indicaciones del teleoperador, hacer las maniobras que él te va a ir apoyando y dictando y aconsejando, sobre todo las compresiones, desligarse un poco de la ventilación artificial, de no sé qué, y centrarnos en el DESA cuanto antes. Como cosa nueva, ya sabéis que ahora recomiendan, en lugar de comprobar si tiene, no digamos pulso, sino si respira y no sé qué, desde el momento en que te está la inconsciencia, asumes que está muerto y ya te pones en marcha como si lo estuviera, o estaría, que decimos en Logroño. No hay muchas más novedades aquí. Así que nada, vemos que no está inconsciente, llamamos por ayuda, tal, reanimación, el DESA, cuanto antes, y hasta que llega el equipo medicalizado de emergencias, ¿no? Y nada muy nuevo, pero es que ya estaba esto bastante trillado, que es muy importante. Hay 2 detalles que me han dejado un poco nervioso, que son
Uno, después de llamar al servicio de emergencias, a RCP, todo el mundo puede aprender a realizar la RCP. En concreto, el RC propone que sean los niños, niño, atención a la charla, los que sean parte muy importante de los eslabones de la cadena de supervivencia. Hasta los niños del colegio tienen que acortar esos tiempos sin perfusión. Iniciar las maniobras de RCP, cualquier persona puede usar un DA, incluso yo, o incluso sin estar entrenada. Este es uno de los puntos que más me ha sorprendido de los 150. Y el siguiente es que los DESA no deben mantenerse bajo llave. Todos los DESAs que yo he visto, por Logroño, por tal, en Holanda, están en un armarico con un cristal antibala, un candado, a veces una cámara y un rifle apuntando para ver si el tío que abre eso viene para llevárselo o no. Hay un estudio para este ILCOR, pero lo hicieron en Noruega. Y llegaron a la conclusión de que si tú los dejas al aire libre, sin ninguna puerta, sin nada, no los roban. Porque piensan, esto es una cosa buena, igual me puede ayudar a mi mamá o a mí o a mi vecino, y venga, no vamos a robarlo esta vez. Ya os digo que el estudio creo que era en Noruega. Si lo hubieran hecho en otros países del ILCOR, no hubiera salido el mismo resultado. Bueno, es una recomendación formal del ILCOR. Hacer el favor de no dejarlos bajo llave. Tenéis que comprar más para reponer y eso, pero no los dejéis bajo llave. Pero este sí que me ha hecho algo que pensar. Cualquier persona, incluso sin estar entrenada, puede usar un DESA. No digamos nada si al otro lado de un teléfono puesto ahí en manos libres, un experto le está dando instrucciones. Pues coño, que tienen razón. Y eso como casa, le decía yo a Gerardo, con nuestra legislación, nuestros cursos, nuestros operadores, cada autonomía, por supuesto, con su propia ley de 100 folios del BOR, tal, explicando quién va a poder y qué curso vamos a dar para que le den al botón y le demos un carné y no sé qué y no sé cuántos. Esto, un día de estos, algún sabio, seguramente alguno de los que estáis aquí, tenga que explicar a las autoridades que era antes. Ahora ya no hay que hacer nada de eso. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de nuestra propia comunidad, con servicio de emergencias muy importante y muy bien preparado, invalida el tener que tener el carné. Hola, buenas, déjenme a mí, que he dado un curso y tengo el carné de desfibrilador. No, cualquiera puede hacer eso, no es por nada. Es como cualquiera, pues, al Junto de Urgencia de Logroño, pues igual. Respecto al soporte vital avanzado, pues tampoco hay nada muy que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es seguir los esquemas anteriores. En cuanto al esquema, hay dos enfermedades aquí. La FV y los ritmos no desfibrilables. Son dos cosas completamente distintas. Si os toca elegir susto o muerte, elegir ritmo desfibrilable, porque esos son los que tienen una oportunidad por la tecnología, por la naturaleza de la enfermedad, por el pronóstico. En cambio, los de ritmo no desfibrilable, esta mañana hemos estado hablando en un taller, yo casi no me acuerdo de nadie que hayamos atendido con un ritmo no desfibrilable, se haya recuperado y se ha ido a su casa y haya sido capaz de leer el New England. O no ha sobrevivido a la hospitalización. Sí, a lo mejor recuperó el pulso y lo trasladamos y le hicimos y tal, pero yo no me acuerdo de... Me acuerdo de varios con FVs hasta persistentes, algunos de más de 50 descargas, y de esos me acuerdo, y que se han ido a su casa como normal, sin daños cerebrales. Pero de los ritmos no desfibrilables no me he quedado con nadie. A lo mejor es que no hay muchos que sobrevivan. Es decir, se comporta como otra cosa, la rama desfibrilable de la rama no desfibrilable. Y no tengo más genialidades sobre ese aspecto. Aquí os he traído la típica cosa que, por ejemplo, mi compañera la doctora Cacabelos dio una sesión en el hospital para hablar de esto mismo, pero como es una persona solvente, no como yo, pues hizo lo que, pues eso, ¿no? Innovaciones, novedades, tal, así todo muy ordenado y bien, limpio y maqueado. Y con unas filiminas que me las pasó para ayudar. Muy bien, todo muy bien. Pero yo que soy un poco más zafiete, pues he dicho, bueno, ¿y esto qué? Pues que se curran una tabla en la que dice, bueno, ¿cómo era la guía del 20 y cómo es la guía del 25? Y la verdad es que me he quedado un poco regular, porque, por ejemplo,
Entonces, hay que poner mayor énfasis en comenzar cuanto antes el soporte vital avanzado. Pero que eso no es una novedad, cabrones, que eso lleva así 50 años. Cuanto antes empecemos, mejor le irá al cliente. Segundo, oxigenación y ventilación con compresiones de gran calidad. Pues tampoco me parece una gran novedad, francamente. Creo que es más de lo mismo. Tampoco veo que el calcio y el bicarbonato no valen para nada, y ahora nos lo barruntamos hace 40 años. Que el golpe precordial no está incluido en esta guía, pues también me parece bien, porque además ahora los delitos de odio, como decir, pues nos podrían hasta enchillonar por ese tipo de maniobras de RSP. Lo único que bueno, pues el uso de la capnografía, que también hace años nos coscamos de que era una herramienta imprescindible, es nuestro bastón de ciego, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues sigamos la guía de la capnografía, que luego hablaremos un poco de ello. Y luego, lo de la posición del parche apical, hemos visto de todo. El otro día me dijo mi compañero, el doctor Ignacio Curián, llévales la diapositiva esa que tenemos. Una vez fuimos a un box y había una persona, bueno, que no hemos traído, no sé qué, no sé cuántos, y cuando entramos vimos que llevaba las pegatinas, los parcheelectrodos de desfibrilación, encima del camisón de cliente del Seris, ¿no? Y bueno, nos miramos, esto, sí, sí, llevaba los parches encima del camisón. Y damos una foto y ya no la he encontrado en este rato en el móvil. Pero bueno, ya aparecerá y la mandaremos a los inscritos. Vale, sí, es importante colocar correctamente los parches. Particularmente, sabéis que cuando se colocan en posición anteroapical, este es fácil, porque es debajo de la clavícula y en el lado de allá. Pero este lo hemos encontrado en los sitios más pintorescos. Nos ha faltado en un huevo, pero desde luego en el abdomen lo hemos visto muchas veces. Y siempre anterior. ¿Por qué? Que lo pone la enfermera que está a este lado. Entonces, lo que le lleva el brazo lo pone aquí. En lugar de ponerlo en la línea axilar, y masa para el sobaquillo que se viene. Vale, entonces, hasta el ILCOR ha llegado esto, de los de Logroño. Y ya nos dicen que tengamos cuidado en las pegatinas de desfibrilación. Esta también es de mucha risa, lo de la conciencia inducida. ¿A qué os ha molado lo de la conciencia inducida? Eso de, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero, el doctor Belarra, que es un crack de esto. Me dicen, oye, Javi, ¿tú qué opinas de la conciencia inducida? Y digo, ¿qué opino? Pues que por fortuna es trola, ¿no? Se la han inventado los tíos del IRCOR. Cuando a mí me enseñaron, si estabas muerto o no, tenías conciencia ni inducida ni deslucida. Pero va y sí, resulta que sabéis que hay pacientes que durante las maniobras de RSP han hecho algunos signos clínicos de que tiene una actividad cerebral conservada y surge ese ruido, pero ¿cómo coño tiene estos síntomas o estos movimientos? O luego cuando despierta dice, oye doctor, menos mal que ha insistido usted a la rubia, que decía ella, vamos a dejarlo ya. Y usted ha dicho, no, a este vamos a seguir, que yo lo he oído todo. O sea, hay testimonios desde Iker Jiménez hasta la Facultad de Medicina de Stanford de todo tipo, pero sí que parece que cada vez hay más testimonios que sugieren que puede haber algún grado de perfusión cerebral durante una RCP de alta calidad. Me acabo de quedar pasmado, no sé si la audiencia me ve desde ahí. Pero vale, entonces de ahí dicen, bueno, pues hagan ustedes algo. Y ahí es donde entra nuestra ketamina muy buena. Quita nervios, dolores, todo. Te deja así y el pobre hombre no sufre. Vale, eso. Cuenten esas mercedes que no vaya a ser que sea verdad que alguno tenga algo de flujo cerebral, pues que no sufra, nos dicen los expertos estos tan majetes del ILCOR, ¿no? Y que usemos fármacos para reducir ese nivel de conciencia que puede haber, que es incierto, pero cada vez hay más gente que dice que sí, que yo lo vi. Bueno, pues nada. Los desfibriladores manuales son una cosa que todavía existe, incluso en los hospitales, que es sorprendente, habiendo desfibriladores semiautomáticos, ¿qué coño hace un español diciendo? Eso que parece una fibrilación, ¿no? Sí. Y entonces empieza a ver, seleccionando energía, sube los julios. Desfibriladores semiautomáticos, amigos. Y en el hospital también. Salvo en 2 o 3 sitios, también. Y desde luego, cuando se han puesto a medirlo, vale, hemos llegado, le han puesto un DESA, le han dado una escala, llegamos nosotros con el nuestro, tenemos que ponerlo, encenderlo, mirar qué ritmo es y decidir en 3, 4 segundos
que es un ritmo desfibrilable, cargar y darle. No sé si lo veo, pero bueno, sigamos así, hasta la siguiente conferencia que es en el 2030. Yo como ya estaré con el padre, pues no vendré a dar esta sesión, vendrá un tío más formal o la Cacabelos mismo, cualquiera, ¿no? Andrea, ya te van a contratar a la salida para esto. Bien, otra cosa que aquí sí que me han engañado, que es la FV refractaria. Vale, ese cristiano al que le hemos dado más de 3 descargas y sigue con su fibrilación ventricular. Esto sí que existe. Nosotros tenemos el récord en un fulano que llegó 53, me parece, que contó luego la Cristina Jimeno. 53, que se curó completamente y sin daños cerebrales residuales. Entre una y otra, pues llegaba Lucas, tal, Pacatín, tuvimos suerte, era buena hora, éramos listos, todo eso. 53 descargas, vale. Eso es refractario, ¿no? Tú, Aguas, que te has leído la guía, sí, ¿no? Por encima de 3, ¿no? Me has dicho. Vale, entonces, pues aquí que tenemos que hacer algo. Vamos a cambiarle el eje de la descarga. Pues esto lo hacéis de verdad, vosotros lo hacéis. Lo de cambiar las pegatas, o es que no tenéis nadie que se resista a más de 3. Vale. Entonces vamos a ser nosotros. Entonces, pues vale, que cambien ustedes el eje. En vez de poner la pegatina así, pues vale, ahora se la cambian y la ponen así. Venga, que eso no es nada. Y sigan las siguientes descargas así. Y luego mi compañero el doctor Cubián y yo estamos ahí empeñados en eso porque es todavía más rocambolesco de la doble desfibrilación secuencial. Es decir, colocarle al fulano las 4 pegatinas, 2 así, una máquina, otra, y a la cuarta descarga hacer, a ver, ¿listo? Se nos va. Y a la vez, darle los 2. A eso tiene que ser como Pikachu, se van a poner los pacientes, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? 400 julios que vienen de bonanza en un solo disparo. Tal. Bueno, pues que nos lo hemos creído, la Flaña nos ha reñido esta mañana en un curso, que no se lo cree. Nosotros tampoco, pero no, vamos a hacerlo por hacer algo distinto. Es que si no, joder, estás todo el día haciendo lo mismo. Peter daba 880, ¿no? Sí, eso. Y no pasaba nada, joder. Bueno, otra cosa que ha irrumpido en las recomendaciones, que parece que si no lo haces eres tonto, es poner un IGEL en lugar de intubar al paciente. Siempre le echan la culpa a los médicos extrahospitalarios, ¿no? Dicen, el médico extrahospitalario seguro que no tiene la debida capacidad para intubar. Y entonces que pongan un IGEL. Luego cuando llegue ya lo intubaremos. Bueno, pues extraordinaria recomendación. Pues esto es lo que le llaman las grandes innovaciones que les ha costado 5 años escribir a estos merluzos, ¿no? Ves que no me tenías que haber traído a mí. Bueno, pues nada. Accesos vasculares. Si no le puede coger una vía, pues podía seguir. Váyase y que venga otro. Pues no, haga un acceso intraóseo. Hace poco tuvimos a un cliente que tenía acogida 2 periféricas, una intraósea aquí. Luego fue un tarao ahí y le cogió la subclavia. Y bueno, tío, vamos a quitarle algo para cuando vaya a la UBI, que se van a pensar que somos una panda de psicópatas desalmados. Entonces, bueno, ahora estamos ahí dándole la... Sabéis que hay artículos de estos de Mortadelo que dicen que naturalmente hay una tendencia que sea más efectiva cuando los fármacos se administran por la ruta intravenosa central. Es más, hay un trabajo que comparaba por la femoral o por la yugular. En fin, hay gente que se aburre un huevo en el hospital, en el suyo, digo. Vale, que la vía intraósea, la verdad es que es muy cómoda, es rápida, en fin, no se la voy a descubrir a ustedes que las usan, ¿vale? Pues que dice el IRCOR que vean que, oye, pues si eso le ponéis por la intraósea, ¿vale, chavales? Bien, otra recomendación que llevaba varios años, ¿no?, en marcha. No me van a invitar a la conferencia IRCOR de siguiente. Que el calcio, el bicarbonato y los corticoides no sirven para nada. Tampoco sirven para nada el ibuprofeno, el enalapril durante la RCP, digo. Bueno, pero ya han descubierto que esos fármacos no se deben administrar de forma rutinaria. Y lo más importante es que hagamos la típica RCP guiada por fisiología. Bueno, yo me lo creería. Esto de el último cristiano esta semana, que tuvimos una gran RCP, no la de esta mañana, sino pues se fue a la UBIS con la cánula arterial, la capnografía de onda continua, y ahí estábamos tontos felices. Ha subido a 35 el TCO2, sí, sí, tiene una diastólica de 65, tal. Estamos ahí emocionados, reanimando, haciendo maniobras por la fisiología, por lo que nos detectaban nuestros sistemas de alerta. Esto que es un poco, en la RCP igual no es tan viejo, pero sí en el tratamiento del shock, por ejemplo. Hace muchos años que se sabe
que esas optimizaciones de variables fisiológicas están muy bien para el informe, para ponerlo en el informe, ¿no? Pero que realmente eso no cambia la supervivencia de los clientes en el shock séptico, por ejemplo. O sea, que es engañoso. La idea de pongamos una medicina que le suba la tensión diastólica está muy bien pensado, pero eso no se ha correlacionado con cuántos se iban a su casa en la vida real. No nos dejemos tampoco atrapar por las cosas vistosas, pero es posible que entremos en unos años en los que se haya un paradigma que diga, sí, sí, es muy importante la reanimación por objetivos fisiológicos. Boom. Y el último hito es el de cuidados por reanimación. Es muy importante que el paciente que ha recuperado la actividad cardíaca espontánea nos centremos en cuidar el riego cerebral para luego tener más posibilidades de que esa persona tenga una vida autónoma. Y ahí tres. Bueno, la angiografía coronaria inmediata en pacientes con alta sospecha de enfermedad coronaria. En 5 años ha cambiado de que antes era, sí, 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 hombre, en cuanto se va corriendo a la sala de hemodinámica. Hoy, que es, pero solo si tiene el ST elevado o si tiene una tormenta de arritmias ventriculares. Porque si no, tampoco hay muchas evidencias. Es bueno, pues me da un poco sensación, siendo tan mayor, de que me van cambiando los algoritmos cada 4 o 5 años, contra lo que dice la doctora Andrea Cacabelos, no es para joderme a mí, sino para mejorar. Pero yo creo que lo hacen para joderme a mí. Es decir, ¿cómo puede ser que hace 5 años era nada más terminar tos al cateterismo y ahora es solo? Yo es que yo me acuerdo de un paciente que tuvimos una discusión con el hemodinamista por esto. Y él decía, joder, pero si tiene el electrón normal, ya, pero no sé qué. Estoy poniendo en el congelador muchas de las nuevas recomendaciones. Prevenga la fiebre, o sea, ya hartos de cuál era el objetivo, si era 32, 36, calle, joven, tal. Ahora simplemente eviten la fiebre. Vale, eso ya me deja más tranquilo. Es verdad que un cerebro que ha salido de una muy gorda, tener fiebre no le va a beneficiar en su recuperación. Pero eso de si era 33 o de 33 a 35, tampoco me lo creía mucho, pero bueno. Hagamos una estrategia multimodal que incluya el examen clínico, la electrofisiología, los biomarcadores del doctor Goyo y todo eso para predecir el pronóstico neurológico. Pues sí, bien, es bastante lógica. Es decir, no existe una prueba, un test, un valor de laboratorio que diga este sí, este no. Hagamos un enfoque general. Y realice todas las evaluaciones, tal, y mándele al rehabilitador y lo que haga falta para conseguir la mejor recuperación del paciente. Pues venga, me parece una recomendación lo suficientemente no concreta. Adiós, Juanito. Resumiendo, que no os preocupéis, que ahora que se ha ido mi hijo el pequeño, ya os voy a soltar. Los hitos más relevantes para mí. Compresiones de alta calidad. O sea, ¿qué es lo que de verdad me ha quedado de pozo después de toda esta vaina? Que vale, que hagamos las compresiones bien, que nos relevemos como mucho cada 2 minutos máximo, ¿eh? Sabéis que los cariocompresores, por ejemplo, Lucas, no han demostrado mejoría de supervivencia, pero dice el amigo, no lo habrán demostrado, pero a mí, por favor, que me lo pongan, ¿no? En vez de estos tarados haciendo así, que se les caen los bolígrafos del pijama, se les afloja la camiseta, luego uno está ahí, ay, no puedo más en esta compresión, hijo. De repente se grunge, que es su costilla, no. Cariocompresores, sí, por favor. Bien puestos, para no provocar daños al cliente, pero claro que sí. Bueno, pues una compresión de alta calidad es muy buena. Monitorizar o bien con una cánula arterial o bien con el ETCO2 que estamos haciendo es muy interesante. Y a esa también me voy a dejar que sí. Centrémonos en la desfibrilación. Vale, también me dejo que sí. Que cuanto antes se ponga, que estén bien colocados los parches, es fundamental. Que probablemente hoy, a fecha actual, aún no hay una evidencia de que ninguna de las posiciones sea superiores. La hay, por ejemplo, para el marcapaso transcutáneo, es más efectivo y hay mayor supervivencia con la posición anteroposterior que con la anteroapical, pero no en la desfibrilación, ni en la cardioversión. Ahí está la cosa, veremos todavía. Valorar la DDS, lo de ponerle esto, aquí la vamos a liar un día, cuando tengamos un paciente así, que no hago yo, con 4 electrodos, 2 máquinas, pero la liaremos. Y, emocionante, sí. ¿Eh? Emocionante también.
Y ojo con la vía avanzada. Los tonticos y gel y los grandes expertos en situación orgánica. Bueno, lo que quiere decir es que durante los primeros 3, 4 minutos de una muerte repentina por FV, esto no es lo más relevante, pero no que no lo sea. Así que tampoco a esta le vamos a hacer mucho caso. ¿Cómo que en el... Es que eras, o sea, hay gente un poco simple. Venga, ñaca. Nuestro ETCO2 sí que es muy bueno. Nos informa de todo lo bueno, de la calidad, de la inminencia de la recuperación de la actividad cardíaca espontánea. Incluso es uno de los elementos para determinar si podemos dejar los esfuerzos de reanimación porque creemos que la víctima no se va a recuperar. Tener persistentemente toda la reanimación unos valores de menos de 10, pues eso trato a favor de interrumpir ya la reanimación. Igual es más valioso eso que, pero 18 o 20 minutos, pero tal no sé qué. Bueno, pues un poco todo, qué ritmo tenía, si hubo RCP por testigos, cuántas adrenalina le hemos puesto, si en algún momento ha tenido el ETCO2 por encima de 10, y con todo eso tomaremos la decisión de, pues, no hemos podido hacer nada, o sí o qué. Ay, señor, llévame pronto. Ya es que ya estoy nervioso por darle a uno. Para terminar, pues la siguiente, esto es, bueno, otros valores que tenemos que tener en cuenta durante la RCP no son solo la corriente, el tubo, tal, sino otras habilidades que le llamamos allí en nuestro sitio, el de las monjitas, que es el padre Ignacio Cubián y su equipo, que son aquellas habilidades que también influyen en el resultado de la RCP, pero no son ni tecnológicas ni fisiológicas, son la comunicación, el liderazgo, el aprender sobre la marcha y rectificar, el luego evaluar qué es lo que hemos hecho. Y esto del bucle cerrado, que ahí pues nos da mucha risa porque somos españoles, ¿no? Pero es muy importante. Yo no sé si en otros mundos lo habéis conseguido, pero en el nuestro no. Entonces, adrenalina, 1 miligramo y tal. Adrenalina, 1 miligramo puesto, señor, con su permiso, como a bordo de los barcos de la Armada Británica. No. Pero desarrollar, entrenar todas estas habilidades de trabajo en equipo, pues seguramente redundarán en un beneficio para nuestros clientes. Así como cosas menos o más marginales, pero bueno, que no son absurdas, como evitar la hiperventilación, usar el adrenalino, centrar los cuidados tras la recuperación rápidamente en qué es aquello que debemos hacer y qué no. De esto lo que más nos ha molado es lo del body tag. Es decir, que lo recomienden ya abiertamente tras una RCP. Es decir, ¿tiene el ST, le hacéis un electro? ¿Tiene el ST para arriba? Sí, Alcate. No, body tag. Lo dirás. Bueno, bien, pues seguiremos esta recomendación de los expertos. Y ahí descubriremos la vena aorta, el embolismo pulmonar que no nos habíamos buscado, etcétera, ¿no? Vale. Lo tenemos cerca, pues lo hacemos y ya está. Y luego lo que hablábamos antes, pues cómo cesar los esfuerzos de una RCP debe ser una conjunción, no solo un dato, un número, sino llegar a un convencimiento de que no vamos ya a seguir más porque no parece que tenga mucho sentido. Y que básicamente es los tiempos, cómo ha estado, todo aquello. Y yo no tengo más. Solo que hagan el favor de entrenar, que entrenar es muy importante. Se combate como se entrena. Es un petardo, pero hay que darle que te pego, no dejarlo nunca, ¿no? Luego este me ha hecho gracia, era el típico tutorial de un fulano y ¿conoce usted su desfibrilador? No sé qué. Hostia, estos son los 3 desfibriladores que hace un año, solo un año, no 100 años, había en urgencias del San Pedro. Entonces te podía tocar que cuando tú decías, ¡ay! ¡Ay! ¡Correr, correr! ¡Que hay uno que fibrila! Llegabas y de repente tú que estabas habituado a este, luego te habían hecho el cursillo con este, pero el que te encontrabas en tu paciente fibrilador era ese. Y uno decía, ¿eh? Hay gente que tiene la teoría de que todos los desfibriladores son iguales. Ya, ya. Bueno, esto ya está subsanado. Todos los desfibriladores son de un único modelo, el que más nos ofreció unos viajes y todo eso. Pero hasta esto hay que cuidarlo. Pero que nos ha pasado 1000 años, ¿no? O sea, venía un cristiano con el 0,61 y traía las pegatinas, le quitamos las pegatinas, porque no nos valen a los desfibriladores de urgencias, que cuando los subíamos al CATE, tampoco valían en el CATE. O sea, era de la risa. El paciente más grave de La Rioja tenía que hacer 3 cambios de parche electrodos, pues porque lo que nos había pedido era un fumado.
Pues es que nos ha llegado a pasar con 3 equipos a la vez, y no hace 100 años y no hace menos de un año. Así que, bueno, tenemos un amplio campo de mejora, pero vamos, ustedes que son los mejores y tras reflexionar sobre el asunto, pues veremos qué podemos hacer. Yo, de verdad, que no tengo más que contar. Si queréis preguntar algo o insultar. No siga aquí como. ¿Queréis contar algo, preguntar algo? Insultarme. No sé. ¿Qué? Es que es casi a la vez. Dice que deben ser casi inmediatos. Dice que tiene que tener un filtro de. ¿Cómo se llama eso? De intervalo, ¿no? Bueno, que entre uno y el otro pase menos de un segundo. Joder, tío, es que se pasan de taraos los del ILCO, ¿no? ¿No será más fácil decir a la de 3, 1, 2 y... Bueno, pues puedes hacer ahí un sound para tal, ¿no? Pero sí, Pero aún así, queda menos de un segundo. el Philips, por ejemplo, tarda lo que quiere. Entonces, bueno, otra de las cosas que se hablaba mucho en esta guía era de, bueno, oye, ¿y por qué para cortar los tiempos de fibrilación, por qué no dejamos el aparatillo cargado? Y, o sea, durante una RSP, un tío fibril le hemos dado una descarga, no ha entrado, venga, entonces seguimos, venga, compresiones, adrenalino y tal. Y a los 2 minutos le damos otra descarga. Dice, pues para cortar el tiempo, pues antes que haya uno ya que le vaya cargando, le vaya poniendo los 200 julios para que solo haya que darle al botón y darle la descarga. Así reducimos el tiempo y así reducimos el tiempo y la plantilla. Porque en Logroño moriría gente seguro, seguro, ¿no? No sé lo que pensáis. Bueno, quiero decir que hay recomendaciones que se las ve de un fin, un elevado que te cagas, ¿no? Por ejemplo, esta es una recomendación de verdad. Que se deje precargado ya Bubu para solo darle al botón. ¿Qué me estás contando? Si están estos desgraciados ahí haciendo tal. Bueno, ahí lo dejo. Pero la secuencial, aunque se llama secuencial, es que haya esto de menos de un segundo entre las dos descargas. Y que pueden ser a la vez, que no es como lo haremos nosotros para refritar. Pero aquí son el mismo modelo. Claro. Por eso en la filimina yo había puesto, porque nosotros tenemos la posibilidad, porque en la REA, por ejemplo, hay 4 modelos de esto. Entonces podemos poner 2 para ese. Y ya está. Bueno, si hacemos una experiencia de esta del más allá y tal y cual, ya la contaremos, porque yo no me creo que esto no vaya a acabar en una de traca, esta nueva técnica. ¿Alguna cosa más? ¿Os ha llamado la atención algo de esto de las denominadas las novedades? No. A la de 3. ¿Una? ¿Dos? Ah, sí. ¿Qué vamos a hacer con vosotros que sois sabios? La normativa de. Es que me he rayado con eso. ¿Cómo es que dice el RC que puedes fibrilar cualquiera? Cualquiera, hasta los niños. Y nosotros les hacemos unos exámenes o un carné o una tal, no sé. Ahí lo dejo. Para los que sois sabios y vais a llegar a consejero, a que lo arregléis. Me pasó relativamente hace pocos años, mi hermano tiene una empresa, in situ de la empresa, unos 25 Trabajadores, sí. trabajando, jóvenes, pero tiene un desfibrilador. Y en aquel entonces me dijo, que alguien nos tiene que dar un curso. Digo, pues os lo doy, una receta básica con eso. Cuando se formalizan los trámites, me dicen del CARPA que no puede dar un curso cualquiera. Digo, ¿cómo que no? Si soy un médico, además trabajo en urgencias y además no sé qué. Me dice, no, no, no. Usted tiene que, me dijo, usted tiene que crear una empresa. ¿Cómo una empresa? Sí, sí, tiene que ser una no y tal, que esté de alta como una empresa que sirve servicios de salud. Hablé con Valentín, digo, Valentín, ¿qué me ha pasado esto? Me dice, pues no te preocupes, lo hacemos como si fuera el programa ACU. Sí. Y así se hizo. Uy, les di, sigue el aparato puesto ahí abierto. Y cuando finalizó el periodo para volverlo a hacer, imposible. Hay de alta en La Rioja más de 20 empresas. Formadoras. De 20 personas, claro, creadas por una persona que dan formación de RCP básica o avanzada y solamente ellos pueden darlo. Ya, pero es que esto es distinto. Es que esto es darle a un botón rojo con una máquina que Pero dice, en relación, pulse el botón rojo. Y conectado con tu teléfono, es que
es distinto. Yo lo había pensado, pero no me atrevía a decirlo, ¿no? Y luego, a pesar del gran control y las revisiones y tal, sabéis que ha pasado de todo. Uno de nuestros más heroicas desfibrilaciones, el desfibrilador estaba sin batería, joder, pero como salió en La Rioja, que habían salvado una vida a una enfermera heroica y tal, el pequeño detalle de que ese desfibrilador estaba sin batería pasó menos, un poco desapercibido. Yo me acuerdo que cuando tuve el infarto fui al centro que hay ahí en, ¿cómo se llama este sitio, este pueblo? Era un sejo. Y ahí estaba con grandes médicos y enfermeros mientras llegaba el Iñaki Ruiz a los mandos de la fregoneta. Y yo lo único que miraba era, digo, a ver, quita un poco, que estaba el enfermero que era muy grande, me tapaba el DESA y para ver si estaba la batería bien o mal. Y ya cuando vi que estaba bien, y bueno, chorra más da. O sea, que es. Yo creo que si en esa situación el paciente está muerto, luego si no haces nada. O sea, cuando os llamen para asesorar, pues por favor, que de verdad que no hace falta ahora, a estas alturas del siglo, y con la difusión que ha tenido y las películas en las que ha salido, y los operadores en el servicio médico de emergencias al otro lado de un teléfono, no hace falta tener un carnet para darle un botón. Hasta yo, no he hecho ningún curso, y le he dado al botón y han pasado las diapositivas. Ay, bien. Pues mira, te voy a dar una respuesta que va a parecer que soy un intelectual, que es no. Pero es que da igual. Lo que dice es que debe ser una evaluación más amplia que un solo dato, que contemple todos esos datos, no tanto la patología. O sea, no hay un tiempo. Si tiene hipotermia, siga usted allí hasta que tenga hipertermia, tal. O sea, pero un número concreto, un tiempo concreto no lo hay. Y si lo hay, es trola fijo. A los que ya no tenéis 18 años, os acordaréis que las dos anteriores avances en el bucle de RSP avanzada era adrenalino o vasopresino, ¿no? Ponía la vasopresina, decía, administre cada 2 minutos adrenalina o vasopresina. Ahora ya no viene la vasopresina. Cuando se introdujo la vasopresina, que fue en el IRCOR 25, tal, 15, creo, salió un tío que dijo, pero, esto no vale para nada. O sea, un gran experto mundial en estudios, en aplicación de la estadística en el área cardiovascular, un tal Steele. Este decía, en el mismo congreso de la AJA, en la que salió por aclamación o vasopresina, como que se iba a salvar a todos, como la adrenalina, esto se estaba dando en el salón grande, ¿sabéis? Este que están todos allí, las banderas de USA y para aquí y para allá. Y en la sala elefante, que era una pequeña que solo cabían 10, estaba este señor presentando su serie en la que demostraba que la vasopresina no valía para nada. En el mismo congreso. Naturalmente, 8 años más tarde, no sabemos cuántos dólares más tarde, ya se ha quitado la vasopresina de los algoritmos de RCP. Hasta a veces pasan cosas de estas. Ahí lo dejo. Pero yo quiero hacer la doble desfibrilación secuencial. Bueno, chicos, pues muchas gracias y a reanimar. Muchas gracias a todos. Muy bien, Javier, muchas gracias por. Abrazo. ¿Qué hacer a los penes más sorpresivos? Esa parte que no, ¿para qué eso? Pero yo leí que se informa con su solo